Congreso, así como a toda la representación parlamentaria. Me presento hoy ante esta alta representación nacional en cumplimiento del artículo 131 de la Constitución Política Peruana y del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, y es declarada... y en pleno ejercicio de la responsabilidad política que me concierne como ministro de Estado, para responder con transparencia los pliegos interpelatorios que se me han formulado en el marco de los principios democráticos que rigen el ordenamiento jurídico. Quiero iniciar mi participación recordando que el Perú posee una cultura milenaria y es una de las pocas cunas de civilizaciones del mundo. Nuestro pasado ancestral no solo es motivo de orgullo nacional, sino que ha sido reconocido a nivel internacional. En el 2019 el rey de España reconoció al Perú como una gran potencia cultural, destacando nuestra herencia virreinal y la participación del Perú republicano en el ámbito intelectual iberoamericano. Más recientemente, durante su visita al Perú en el marco de la PEC del presidente chino Xi Jinping, se refirió que la visita al Perú dotaba de sabiduría y visión a ambas naciones. Sus palabras nos recuerdan la trascendencia y el impacto que tiene nuestra historia en el presente, proyectándola hacia el futuro de cooperación y desarrollo cultural. La protección legal de nuestro patrimonio cultural se remonta a los albores de nuestra vida republicana. Durante el Protectorado de San Martín se estableció la primera disposición para resguardar nuestro patrimonio cultural mueble. Recordemos que el 2 de abril de 1823 se emitió el Decreto Supremo 89, que es la primera norma de protección de nuestro patrimonio cultural. La protección del patrimonio cultural, nuestra cultura milenaria, es un eje fundamental del desarrollo del Perú. Por ello deseo dejar bien en claro que mi gestión ha obrado y seguirá actuando con absoluto respeto a las normas que rigen la protección, conservación, investigación y puesta en valor del patrimonio cultural. Eso es una misión para nosotros. Muchas gracias. Entrando, si me... Sí, continúe, ministro. Gracias, Presidenta. Entrando a responder la pregunta, menciono lo siguiente. Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y por qué se ha pretendido redelimitar esta reserva arqueológica? Creo que esa sería la primera pregunta que teníamos que plantearnos. Al respecto, voy a mencionar un documento del 2019 que es un informe final del grupo de trabajo creado con resolución ministerial 267. Ya en el 2019, ¿no?, se establecía, se destacaba que el plano del año 1994 fue elaborado sin los criterios considerados actualmente por el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios, y que en consecuencia se debe proponer un replanteo de las redelimitaciones del área arqueológica. Ya en el 2019 se expresaba claramente, por documentos emitidos por el Ministerio de Cultura, puntualmente la resolución ministerial 267-2019 MC de 2 de julio de 2019, que este polígono de las reservas, de la reserva de Nazca, tenía que ser redelimitado. Posteriormente, no, es que se sigue este proceso de redelimitación, pero lo que quiero que quede en claro es que esta es una problemática que en realidad tiene décadas, y tiene décadas habida cuenta que cuando la poligonal se elaboró, valga decir, hace más de 20 años, se hizo sin tener la tecnología que se tiene ahora. Fue un trabajo de gabinete que se elaboró en base a la Carta Nacional. Han pasado más de 20 años y hay diferentes sustentos técnicos emitidos por el Ministerio de Cultura desde hace varios años que mencionan que esta problemática de la poligonal tiene que ser atendida por el sector. Bien, en el tema puntual sobre el sustento técnico, ¿no?, la resolución ministerial 128 tiene como sustento el informe 708-2025 de la Dirección del Consejo de Cultura DICA, elaborado por el arqueólogo Johnny Isla, que es el responsable del sistema de gestión para el patrimonio cultural del territorio de Nazca y Palpa. Y este informe menciona, acopia una serie de informes. Voy a mencionar algunos de ellos: el informe 334, elaborado por la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial, ¿no? Y adicionalmente a eso existen informes que datan desde el 2006
hasta la fecha de hoy, ¿no? Es una larga lista de informes que se mencionan uno por uno y donde se sustenta que este tema tiene que ser atendido. Respecto al sustento legal, ¿por qué legalmente esto está bien hecho? Porque la redelimitación se ampara en el literal B del artículo 7 de la ley 29565, que es la ley de creación del Ministerio de Cultura. ¿Qué quiere? Esta norma refiere que el Ministerio de Cultura tiene por función la declaración, la generación de catastro, la delimitación, la actualización catastral, investigación y protección. Entonces, el obrar del Ministerio de Cultura está enmarcado dentro de las competencias atribuidas por ley. Y por otro lado, la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, dentro de su ámbito competencial en aplicación del reglamento de organización y funciones, tiene competencia para hacer estas acciones de redelimitación, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué trabajos de prospección arqueológica actualizados, usted menciona 20 años de estudios, descartan que dicho recorte comprometa la integridad cultural, geográfica y ritual de la reserva? ¿Por qué no se difundió y discutió previamente la propuesta de reducción del área con la comunidad académica y el público en general? Gracias. Permítame aclarar que la información sobre la que se sustentó la modificación del polígono de la Reserva Arqueológica de las líneas y geoglifos de Nazca proviene de más de 2 décadas de investigaciones científicas, muchas de ellas con trabajos de prospección, excavación y análisis especializado, realizados por equipos de arqueólogos nacionales e internacionales en el marco de proyectos arqueológicos. La prospección arqueológica, que es lo que consideran en la pregunta, es un procedimiento arqueológico que implica realizar un recorrido sobre el terreno. En el caso de la Reserva Arqueológica de las líneas y geoglifos de Nazca, tenemos informes sobre trabajos de campo que incluyen, en algunos casos, excavaciones arqueológicas. La excavación arqueológica aporta mayor información que una prospección arqueológica. Estos estudios que nosotros tenemos no pierden vigencia, no porque sean de hace 10 o 20 años dejan de tener vigencia, ya que en arqueología el conocimiento acumulado se mantiene válido mientras no sea refutado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un estudio arqueológico, por ejemplo, que nos refiere que en una zona determinada no existe evidencia arqueológica, el sitio arqueológico no va a aparecer, no va a implosionar. Ese informe, ese estudio, simplemente va a seguir siendo vigente, así tenga 10 o 20 años de antigüedad. Respecto a la difusión de la propuesta, no existe una obligación legal de someter la consulta, dado que se trata de una función inherente al Ministerio de Cultura. Sin embargo, reconocemos que hubiese sido una buena práctica administrativa abrir un espacio de diálogo más amplio con la comunidad académica, las autoridades locales y la ciudadanía antes de emitir este acto administrativo. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Por qué no se consultó al Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú ni se atendió sus solicitudes de información respecto al recorte de área de la reserva? Bien. El marco legal vigente no establece como requisito la consulta al Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú para la actualización catastral del polígono. Por otro lado, preciso que la emisión de la resolución 128, antes de emitir la resolución 128, no se recibió ninguna solicitud de información por parte del Colegio de Arqueólogos del Perú. Posteriormente a la emisión de la resolución 128, sí, el Colegio de Arqueólogos solicitó el acceso a la información de algunos documentos, los cuales han sido atendidos oportunamente. Reafirmamos nuestra disposición al diálogo técnico con los gremios profesionales y valoramos toda contribución que desde el conocimiento y la experiencia enriquezca la gestión del patrimonio cultural. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Coordinó el Ministerio de Cultura con la UNESCO la modificación del área intangible de las líneas y geoglifos de Nazca antes de emitir la resolución viceministerial número 128-2025
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, sírvase detallar el tipo de coordinación realizada, los documentos remitidos y la respuesta obtenida. El Ministerio de Cultura, antes de la emisión de la resolución viceministerial 128, no coordinó previamente con UNESCO, porque no existe un mandato legal para hacerlo. La resolución viceministerial 128 no modifica el polígono inscrito en la lista del Patrimonio Mundial ni su zona de amortiguamiento reconocida por UNESCO. Lo que se redelimitó es el área que está fuera del polígono inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. De acuerdo a las directrices sobre la práctica de la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, que es lo que regula el obrar de UNESCO en lo que respecta al patrimonio mundial, la comunicación o aprobación al Comité de Patrimonio Mundial solo es requerida cuando se propone una modificación formal al límite del bien inscrito o de su zona de amortiguamiento. La normativa refiere expresamente que la consulta UNESCO única y exclusivamente se hace cuando la acción que se va a realizar sobre el patrimonio cultural tiene que ver o con el bien inscrito en la lista del Patrimonio Mundial o con su zona de amortiguamiento. En este caso, habida cuenta de que en ningún momento se ha afectado, en ningún caso se ha tomado en cuenta el polígono que es parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad, ni su zona de amortiguamiento, no era un mandato legal hacer la consulta previa a UNESCO. El Ministerio de Cultura es plenamente respetuoso de la Convención del Patrimonio Mundial de 72. Por ello, cualquier decisión que implique un impacto directo en un bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial o en su zona de amortiguamiento será debidamente informada y coordinada con el Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Por qué se procedió con una reducción de área que expone la reserva a daños causados por actividades humanas? Si diversos especialistas y el propio Ministerio de Cultura habían emitido alertas sobre la presencia e impacto de minería ilegal en la zona durante el año 2024. ¿Guarda la resolución viceministerial número 128-2025 alguna relación con presiones ejercidas por mineros informales que operan o desean operar en el área recortada? Bien, el tema de la poligonal, de la gran poligonal de la Reserva Arqueológica de Nazca, es un tema que las personas que trabajamos en el sector cultura sabemos que es un tema que tiene que ser atendido por el Estado. Efectivamente, ya en el año 2019 se formó un grupo de trabajo creado mediante resolución ministerial 267, el 2 de julio de 2019, que estaba destinado a actualizar y regular en el ámbito de las zonas establecidas en el sistema de gestión para el patrimonio cultural en el territorio de Nazca y Palpa, y se destaca que el plano de 1994 fue elaborado sin los criterios considerados actualmente por el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios, y que en consecuencia se debe proponer el replanteo de las delimitaciones de las áreas arqueológicas incluidas en el interior de esta gran poligonal. Ya existen documentos emitidos por el sector cultura, este data de 2019, por ejemplo, en el cual se refiere expresamente que este tema tiene que ser atendido por el Estado. Por otro lado, resolución viceministerial 77, que se sustenta en el informe 417, establece la delimitación del área de la Reserva Arqueológica de Alianza y Geoglifos de Nazca fue elaborada estrictamente en gabinete. En ese sentido, no refleja la aplicación de estándares catastrales ni de criterios de delimitación arqueológica con vocación de saneamiento que en la actualidad se emplean. Lo que queda claro es de que cuando fue planteada esta gran reserva no se tenían los elementos tecnológicos que se tienen ahora. Respecto a las actividades mineras, quiero ser enfático en señalar que no hemos recibido presión alguna de actores informales ni informales para la delimitación del polígono de la Reserva Arqueológica. No hemos ningún tipo de presión al respecto. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cuál es la localización de nuevos geoglifos y líneas descubiertos en la Reserva Arqueológica desde su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad hasta la fecha, incluyendo el área intangible y los trabajos de expertos como Castillo, Sakai y colegas? ¿Cuál es la distribución correspondiente de los sitios de extracción de minería formales, informales e ilegales
instalados en la reserva durante el mismo periodo? Presidenta, quería pedir autorización para que se difundan, por favor, una imagen que tenemos. Autorizado. Gracias. Aquí en la imagen podemos ver en amarillo el polígono en su versión original, ¿no? 5.600 kilómetros cuadrados. En la parte roja podemos ver el polígono ya no vigente actualmente, que es el que se redelimitó. La parte verde es la parte que es patrimonio de la humanidad. Es claro que la parte que es patrimonio de la humanidad, que es la parte verde, es 4 veces más pequeña que el polígono rojo. El polígono rojo es el que ha generado problemas. Ese es el polígono que estaba vigente, el cual en este momento ya no existe. La pregunta que nos hacen es, dentro de toda esta área, ¿dónde están los geoglifos? Los geoglifos son todas las líneas azules que ustedes pueden ver. Todas las líneas azules. Y esto incluye, para precisar, el informe de la Universidad de Yamagata. Y si ustedes pueden ver, todos los polígonos azules están dentro de la delimitación del polígono rojo. Están dentro. Bien, bueno, este polígono que se redelimitó ya no existe. Ahora ha vuelto a su tamaño original. Y el tamaño original es el tamaño amarillo. Pero lo que quiero ser enfático en precisar es que al momento que se tomó esta decisión, se tomó en cuenta todos los informes técnicos que tenían y todos los polígonos nuevos estaban dentro de la poligonal que en su momento estuvo vigente por una semana aproximadamente. Bien, para la actualización del polígono de la Reserva Arqueológica, gracias, Presidenta, de la Reserva Arqueológica de los Líneas y Geoglifos de Nazca, no se requiere información vinculada a los temas de competencias del sector minero. Nosotros somos el ente rector en lo que respecta al patrimonio cultural. Entonces, cualquier delimitación va a requerir el componente arqueológico. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Dispone el Ministerio de Cultura de un mapa comparativo oficial entre el área intangible anterior y la nueva delimitación aprobada? En caso afirmativo, ¿puede detallar exactamente en base a qué criterios se delineó los nuevos hitos y trazos de la poligonal y confirmar si dicho documento ha sido puesto a disposición pública? Sí se cuenta con un plano oficial del área intangible, aprobado en el 2004 mediante resolución directoral 654/NC. Ese es el plano oficial. Los criterios correspondientes a los documentos referidos en el informe recibido desde los profesionales de la Dirección Desconcentrada de ICA y evaluados por la Dirección de Sitios de Patrimonio Mundial, quienes modificaron la propuesta respetando las directrices vinculadas por UNESCO, estuvieron en fiel cumplimiento de lo regulado por la Convención del Patrimonio Mundial. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Considera usted que sus declaraciones a RPP en las que minimiza los riesgos de la reducción del área de la reserva arqueológica, comparándola con el tamaño del departamento de Tumbes, se condicen con las alertas emitidas por el propio Ministerio de Cultura en septiembre de 2024 respecto al impacto de la minería ilegal sobre las líneas y geoglifos de Nazca? Gracias. La referencia al tamaño del departamento de Tumbes fue realizada únicamente con fines ilustrativos, para poner en perspectiva el tamaño de la Reserva Arqueológica de Líneas y Geoglifos de Nazca. Si bien es cierto, el Ministerio de Cultura no es competente en temas de minería, sí es una política de gobierno la lucha contra la minería informal. Y esta lucha no es liderada por el Ministerio de Cultura. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 9.
¿Qué medidas está tomando su gestión para asegurar que el área intangible dentro del nuevo polígono no sea ocupada informalmente ni afectada por la minería ilegal, informal, la expansión agrícola y el tráfico de terrenos? ¿Se ha coordinado ello con el Ministerio de Energía y Minas y otros sectores? Nuestra gestión está ejecutando medidas firmes y coordinadas para garantizar la protección efectiva del polígono de la Reserva Arqueológica de Líneas y Geoglifos de Nazca, a través de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, en coordinación con las direcciones de Concentración de Cultura de Ica y Ayacucho. Por ejemplo, venimos trabajando adicionalmente con la Procuraduría Pública del Ministerio y con la Fiscalía de Prevención del Delitos, aplicando la Directiva 02-2020, que establece los lineamientos para operativos de prevención frente a afectaciones del patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura ha elaborado una propuesta de modificación del Código Penal con la finalidad de actualizar los tipos penales contenidos en el capítulo 8 del Código Penal. Es la primera vez que se está haciendo una actualización luego de 20 años. Y en esta modificación que ya hemos propuesto, que ya le hemos presentado al Congreso de la República, se considera un agravante cuando se genera un delito contra un integrante del patrimonio cultural de la humanidad. Repito, estamos haciendo una propuesta que actualiza el título 8 del Código Penal, documento que tiene más de 20 años. El proyecto de ley 10.16.0, que presenta la modificación del Código Penal, fue presentada ante la Comisión de Cultura del Congreso el 9 de junio. Por otro lado, se está impulsando la creación de la Unidad Ejecutora Nazca y asimismo se ha dado inicio al proceso de actualización del plan de gestión correspondiente a la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Encontrándose nuestro país bajo una ola de crímenes violentos promovidos por la minería ilegal y en algunos casos informal, ¿suscribe usted las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien señala que los mineros que operaban en el área hoy excluida del polígono de la Reserva Arqueológica podrán ahora solicitar permisos para continuar sus actividades de manera regular? ¿Considera usted aceptable? 30 segundos. ¿Considera usted aceptable que un miembro del gabinete aliente de manera expresa la actividad minera en una zona en la que continúan realizándose hallazgos arqueológicos? Permítame precisar que la protección del patrimonio cultural no se limita únicamente a un polígono arqueológico. De acuerdo a la Ley General del Patrimonio Cultural, que es la Ley 28896, todo bien cultural, esté o no dentro de un área intangible, cuenta con una protección legal. En ese sentido, cualquier actividad que eventualmente pudiese afectar un vestigio arqueológico, incluso fuera de un polígono arqueológico, debe ser evaluada rigurosamente y está sujeta a procedimientos técnicos previos, como la evaluación, por ejemplo, que realiza el Ministerio de Cultura. Ratificamos el compromiso del Poder Ejecutivo de luchar frontalmente contra la minería informal bajo el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas. Siguiente pregunta. Última pregunta. Pregunta número 11. ¿Se ha evaluado el riesgo de que las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa pierdan su condición de patrimonio mundial debido a una eventual pérdida de las características que motivaron su nominación, según el párrafo 192A de las directrices prácticas para la aplicación de la Convención de la UNESCO? Bien. Luego de la Segunda Guerra Mundial se replantea la forma como los países interrelacionaban entre ellos, surge la comunidad internacional. A razón de esto empiezan a crearse la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, etc., y empiezan por primera vez en la historia de la humanidad a declararse los primeros bienes integrantes del patrimonio cultural de la humanidad. Previamente a esto no existen las declaraciones del patrimonio cultural de la humanidad, habida cuenta que no existía la comunidad internacional. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se intentó crear la Sociedad de Naciones, la cual fue un antecedente de la comunidad internacional, pero no logró evitar la Segunda Guerra Mundial. A razón de todo este cambio normativo producto de la Segunda Guerra Mundial es que se crea UNESCO, empiezan a darse las primeras declaraciones
de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recordemos el caso de la represa de Asuán en Egipto para mover el templo de Abu Simbel, y esa razón de esto es que se crea toda esta categoría. Respecto a la resolución viceministerial 128, no se afectó ni modificó el área inscrita como patrimonio mundial, ni tampoco su zona de amortiguamiento. A razón de eso es que, repito, no requeríamos la venia UNESCO. Las características que llevaron a inscribir las líneas y geoglifos de Nazca como patrimonio mundial en 1994 están incólumes, conservando su valor único excepcional. El valor único excepcional es el concepto que se utiliza para que un bien sea inscrito en la lista de patrimonio mundial. Porque de no ser así, si es que eventualmente hubiese existido algún riesgo a la parte que es patrimonio mundial, estarían inscritas en la lista de patrimonio en riesgo. Cuando UNESCO verifica que un bien que tiene la condición de patrimonio mundial tiene algún riesgo sustentado, lo inscribe en la lista de patrimonio cultural en riesgo y el Estado ante esto tiene que tomar acciones. Las líneas de Nazca no están inscritas en la lista de patrimonio en riesgo de UNESCO. Por lo expuesto, resulta aplicable la Convención del Patrimonio Mundial y nosotros somos firmemente respetuosos de lo que la Convención del Patrimonio Mundial refiere. Gracias. Muchas gracias, ministro. Señor relator, de lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio contenida en la moción de orden del día 17587. Pregunta número 1. ¿Es cierto que usted mantendría una supuesta relación sentimental con una persona que tiene órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura, conforme lo dio a conocer un medio de comunicación? Lo niego rotundamente. Debo precisar que no he tenido ni tengo ninguna relación sentimental con ninguna persona dentro del Ministerio de Cultura. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Es cierto que la persona de Hopkins Serna Shirley obtuvo 3 órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura por influencia suya, por una condición de ministro el 4 de octubre de 2024 por un monto de 30.000 soles, el 8 de enero de 2025 por 30.000 soles y el 2 de abril de 2025 por 30.000 soles? Agradezco la pregunta porque nos permite aclarar sobre el tema del buen uso de los recursos públicos del Estado. Destaco cualquier tipo de influencia o injerencia mía en la emisión de alguna orden de servicio y aprovecho la oportunidad para precisar que la señora Shirley Hopkins venía prestando servicios como locadora en el Ministerio de Cultura desde mayo de 2024, es decir, más de 3 meses antes que yo asumiera la cartera de Cultura. Su vínculo con el Ministerio de Cultura no fue de naturaleza laboral, ni tampoco fue un cargo de confianza. Fue un vínculo a través de una relación civil por medio de una orden de servicio. En lo que respecta a las órdenes de servicio, hay 7 pasos que se tienen que dar para concretarla. La relato brevemente. Primero, hay un requerimiento del área usuaria. Este requerimiento pasa a la Oficina General de Administración, que es la autoridad que realiza las contrataciones. Luego pasa a la Oficina de Abastecimientos. Y aquí es importante destacar que es la Oficina de Abastecimientos quien realiza la indagación de mercado en base a la cual se determina el monto de la contratación. Luego de eso pasa al área usuaria, que valida la indagación de las propuestas. Como quinto paso va a la Oficina de Abastecimientos, que solicita la certificación presupuestal. Luego va a la Oficina General de Presupuesto, que otorga la certificación presupuestal. Y finalmente va a la Oficina de Abastecimientos. Es quien genera el orden de servicio y notifica el orden de servicio. En todo este tracto de pasos que se tiene que dar para la generación de orden de servicio, yo no he participado, validado, suscrito, requerido absolutamente nada. Las órdenes de servicio tienen una forma de proceder en la cual yo no he participado. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 3.
¿Es cierto que usted hace uso de los vehículos oficiales del Ministerio de Cultura para salir a almorzar con la persona de Hopkins Serna Shirley? ¿Tiene conocimiento que por este hecho podría ser denunciado por el delito de peculado de uso? Los vehículos oficiales asignados a mi despacho siempre han sido utilizados exclusivamente para el cumplimiento de mis actividades funcionales y en cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado el cuaderno de bitácora respectivo, el cual ha sido remitido a la Fiscalía mediante oficio 498-2025 SG del 4 de junio de 2025. También debo señalar que con la finalidad de descartar cualquier actuación irregular y en aras de la mayor transparencia que caracteriza a este gobierno y a mi gestión, se ha cumplido con remitir al Ministerio Público toda la información requerida a las 5 órdenes de servicio que se emitieron a nombre de la persona antes referida, estando a plena disposición para colaborar con las investigaciones que los órganos competentes efectúen. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Es cierto que se redujo los requisitos del término de referencia en el Ministerio de Cultura para requerir los servicios de analista administrativo para el gabinete de asesores del despacho ministerial solo para la persona de Hopkins Serna Shirley en la orden de servicio número 2325S de fecha 8 de enero de 2025, debido a que ella no contaba con grado académico de bachiller ni menos título profesional? No es cierto que se haya reducido los requisitos en los términos de referencia en la orden de servicio mencionada. Los criterios establecidos en cuanto a la formación académica, cursos o diplomados son los mismos. Lo que sí ha sucedido es que se ha incrementado el requisito de experiencia, dado que originalmente el requisito de experiencia era de 5 años y luego se ha elevado a 10 años. La definición del perfil y los requisitos del puesto corresponden al área usuaria en función de sus necesidades específicas y se siguieron los procedimientos establecidos para este tipo de contrataciones. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Es cierto que se redujeron los requisitos del término de referencia en el Ministerio de Cultura para requerir el servicio de coordinación administrativa para el gabinete de asesores del despacho presidencial, específicamente de coordinación en el Congreso de la República de la persona de Hopkins Serna Shirley en la orden de servicio número 1925-2025S de fecha 2 de abril de 2025 por 85 días? Debido a que ella no contaba con grado académico de bachiller ni menos título profesional, mientras los otros 2 coordinadores son profesionales, uno con título de abogado y otro de contador. No se redujeron los requisitos en la mencionada orden de servicio. Como señalé al responder la pregunta anterior, los requisitos referidos a la formación académica, cursos y diplomados en cada una de las órdenes de servicio emitidas son los mismos. La orden de servicio 195-25/S, emitida para la contratación de la referida locadora, es para realizar servicios de coordinación administrativa en el gabinete de asesores. En el caso del abogado y la contadora, tienen términos de referencia diferentes, habida cuenta que realizan actividades distintas. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Podría usted informar cuáles son los términos de referencia que en general se requiere para contratar los servicios de los coordinadores parlamentarios del Ministerio de Cultura? El TDR de la persona de Hopkins Serna Shirley tiene las mismas condiciones que la del abogado y de la contadora que cumplen las mismas funciones en el Congreso de la República. La señora Shirley Hopkins realizaba actividades distintas a las del abogado y la contadora, lo cual tiene un correlato con la experiencia requerida para cada uno de ellos, la misma que paso a detallar. Por ejemplo, en el caso de la contadora, se pide experiencia general de 10 años en el sector público y experiencia específica de 5 años como coordinadora parlamentaria y o asesor de alta dirección. En el caso del abogado, se pide experiencia general de 6 años en el sector público-privado y se pide una experiencia específica de 4 años en temas parlamentarios como asesor o coordinador interinstitucional. Para el caso de la señora Hopkins, se pide una experiencia general de 10 años en el sector público-privado
y una experiencia específica de 9 años en materia de asistencia en la gestión administrativa. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué razones primaron para que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú alquile un local por más de 16 millones de soles para que funcionen sus centros de producción y oficinas administrativas, además de zonas de estacionamiento, y destinar más de 2.580.000 soles para el primer acondicionamiento? ¿Cuántos acondicionamientos más se tienen previsto realizar en el local? Los montos a invertir, si las mejoras que se realizaron al local arrendado, luego de 36 meses establecidos en el contrato, al término de este pasarán al dominio del propietario. De acuerdo al informe 132-2025-IRTP-OA de fecha 12 de junio de 2025, emitido por el jefe de la Oficina de Administración y remitió al Ministerio de Cultura con oficio 198-2025 IRTP, la GG, se indica lo siguiente. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú enfrenta desde hace décadas serias deficiencias de infraestructura y hacinamiento ante la falta de espacios adecuados para la sede central. En el año 2010 se alquilaron 2 sedes adicionales como medida de descongestión. Sin embargo, esta solución temporal no resolvió el problema de fondo, ya que persisten limitaciones de espacio y además la infraestructura actual presenta graves deficiencias en materia de seguridad, incluyendo la ausencia de certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, debido a la imposibilidad de subsanar los incumplimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, la sede central presenta deficiencias estructurales que comprometen la integridad del personal y la continuidad operativa de la entidad. Un caso crítico es el de la torre metálica de 75 metros de altura, que cuenta con más de 40 años de antigüedad y cuya base presenta deterioro estructural crítico. Según el informe de diagnóstico estructural, se concluyó que dicha estructura no cumple con los requisitos de resistencia establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y por lo tanto representa un riesgo de colapso ante un sismo de alta intensidad, recomendando su demolición inmediata. Considerando lo antes expuesto, el IRTP, y de acuerdo a lo referido en el informe anterior, optó por la contratación de un único local que permite integrar las 3 sedes actuales. Durante este proceso se evaluaron más de 66 propuestas inmobiliarias, conforme consta en el informe 015-2025-OA-ERB de fecha 17 de marzo de 2025. En ese mismo sentido, sobre el acondicionamiento adicional, según nos refiere el Instituto de Radio y Televisión, se ha previsto realizar los siguientes acondicionamientos adicionales, instalaciones eléctricas, cableado estructural e instalaciones de aires acondicionados. Las mejoras que se realicen en el inmueble son responsabilidad del propietario, conforme a lo establecido en el contrato, sin ningún costo adicional. Sin embargo, el Instituto de Radio y Televisión del Perú ha considerado necesario realizar adecuaciones internas temporales, como la implementación de espacios funcionales, mobiliarios y cableado, para garantizar el normal desarrollo de las actividades de sus diferentes órganos. Estas adecuaciones no generan obligación de transferencia al propietario. En ese sentido, al término del contrato de arrendamiento, el IRTP mantiene el pleno derecho de desmontar o retirar todos los elementos implementados sin que implique beneficio alguno para el arrendador. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Por qué en el proceso de selección del local para IRTP no se evaluaron como mínimo 3 propuestas y no se constituyó un comité de adjudicación por el monto a contratar y se prefirió la adjudicación directa? ¿Cuáles fueron los términos de referencia y si estos se hicieron públicos? Mediante informe 132-2025-IRTP-OA, el IRTP refiere: la contratación del local institucional del IRTP se realizó mediante contratación directa, conforme a lo establecido en el artículo 27, inciso J, de la Ley 30.22.5, Ley de Contrataciones del Estado, norma vigente a la fecha de contratación. Esta disposición autoriza expresamente a las entidades públicas a contratar directamente en los casos de arrendamiento de bienes inmuebles. La contratación directa no obedece a una preferencia discrecional de la entidad, sino al cumplimiento expreso del marco legal.
en atención a la naturaleza específica del servicio requerido. En ese tipo de contrataciones no resulta viable aplicar un procedimiento competitivo donde concurran distintas ofertas de inmuebles con diferentes características que buscan igualmente suplir la necesidad de la entidad. Por ello, el arrendamiento de un bien inmueble requiere que se cumpla con las condiciones técnicas necesarias. Dichas características son las siguientes: cercanía a la sede central del RIETP, accesibilidad a diferentes vías, mejor valor por metro cuadrado, contar con una altura adecuada del edificio que permite instalar una torre pertinente. Por otro lado, cabe informar que si bien la contratación se realizó bajo la modalidad de contratación directa, conforme a lo previsto en la ley de contrataciones, ello no exime a la entidad de cumplir con los actos preparatorios establecidos. En ese sentido, la unidad logística del IRTP llevó a cabo un proceso riguroso de indagación de mercado, utilizando dos fuentes implementadas para hacer una variación de costos: el CAC y por otro lado los portales inmobiliarios especializados. Respecto a por qué no se consideró un comité que evalúe el procedimiento de selección, informo que el artículo 43.2 del reglamento de la ley 30.22.5, ley de contratación de Estado, refiere: el órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la contratación directa. En ese sentido, el IRTP refiere que resulta imposible optar por un comité de selección cuando la norma establecía que el órgano encargado de las contrataciones, unidad logística del IRTP, debe conducir el proceso de selección en la fase de selección. Con respecto a la pregunta de cuáles fueron los términos de referencia y si estos se hicieron públicos, los términos de referencia están publicados en el CAC, la cual es una plataforma de acceso público. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. ¿Qué razones técnicas y legales determinaron para que el Ministerio de Cultura reduzca la extensión de la Reserva Arqueológica de Nazca de 5.600 a 3.200 kilómetros? Se realizaron audiencias o consultas públicas, mesas de trabajo y reuniones con expertos sobre los estudios que sustentaron la reducción del área. Señora Presidenta, quería pedir permiso para hacer un acote a la pregunta anterior, si me permite. Sí, claro que sí. Gracias. La pregunta número 8. Gracias. Debo indicar que, habiendo tomado conocimiento del contrato de alquiler suscrito por el IRTP mediante oficio 847-2025 OSG del Ministerio de Cultura del 31 de mayo de este año, por intermedio de la Secretaría General del Ministerio de Cultura, solicité a la Contraloría General de la República la realización de un servicio de control al IRTP sobre el contrato antes mencionado. Asimismo, en respuesta al pedido de información que efectuó mi despacho al IRTP mediante oficio 180-2025-IRTP de fecha 2 de junio de 2025, se señaló que, mediante memorándum 11-2025 IRTP de fecha 16 de enero del 25, se solicitó al órgano de control institucional el servicio de control simultáneo para el procedimiento de mudanza de local institucional. En esa misma línea, mediante otro memorándum de fecha 4 de abril de 25, se emitió al órgano de control los actuados del procedimiento de selección en un total de 591 folios. Gracias. ¿Continúa con la respuesta 9 Sí. o ya concluyó? ¿Ya concluyó? Sí, la pregunta 9 vendría. Ah, ya. Entonces, siguiente pregunta. No, la 10 creo. La 10, ¿no? ¿La 9 o la 10? La 9, a ver. Ya, gracias. Pregunta número 9. ¿Qué razones técnicas y legales determinaron para que el Ministerio de Cultura reduzca la extensión de la Reserva Arqueológica de Nazca de 5.600 a 3.200 kilómetros? Se realizaron audiencias o consultas públicas, mesas de trabajo y reuniones con expertos sobre los estudios que sustentaron la reducción del área. Una de las conclusiones del informe final, que también referí hace un momento, puntualmente aquella que está basada en la resolución ministerial 267-19 MC del 2 de julio de 2019, que está destinado a actualizar
y regular el ámbito de las zonas establecidas en el sistema de gestión del patrimonio cultural en el territorio de Nazca y Palpa, destaca que el plano del año 1994 fue elaborado sin criterios considerados actualmente por el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios, que en consecuencia se debe proponer el replanteo de las delimitaciones del área arqueológica. Este informe refiere ya en el 2019 que era necesario replantear este gran polígono arqueológico. La resolución viceministerial 77 también refiere que la delimitación de la extensa área que confina la Reserva Arqueológica de Líneas y Geoglifos de Nazca fue elaborada estrictamente en gabinete y en ese sentido no refleja la aplicación de estándares catastrales ni de criterios de delimitación arqueológico con vocación de saneamiento que en la actualidad se emplean. La modificación del polígono de la Reserva Arqueológica de Líneas y Geoglifos de Nazca no significó la reducción arbitraria de un área intangible. Lo que es necesario precisar es que el área que es patrimonio cultural de la humanidad nunca ha sido reducida, ni su área de amortiguamiento. En el sustento técnico que refrenda la resolución viceministerial 128 es el informe 708-2025, firmado por el arqueólogo Johnny Isla, el cual compila y refiere varios informes, dentro de ellos informes del área de patrimonio mundial del Ministerio de Cultura y también una larga data de informes de diferentes arqueólogos que tienen más de 10 años. Por otro lado, el sustento legal está amparado en la ley de creación del Ministerio de Cultura, el cual permite al Ministerio de Cultura, dentro de su rol rector, realizar labores de declaración arqueológica, delimitación de polígonos o delimitaciones. No se realizaron audiencias públicas, ello porque el marco legal vigente no establecía como requisito realizar estas consultas. Sin embargo, con la resolución viceministerial 134, que es aquella resolución que modifica la redelimitación del polígono y vuelve al polígono original, se dispone que cualquier acción de incidencia en la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nazca se debe socializar con los actores prioritarios para la gestión del mencionado territorio. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Considerando que el 17 de diciembre de 1994 la UNESCO declaró Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad a las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa por ser el grupo de geoglifos más destacado del mundo y son incomparables en extensión, magnitud, cantidad, tamaño y diversidad con cualquier otro trabajo similar en el mundo, ¿se contó con la opinión favorable de este organismo internacional para la reducción de la zona de amortiguamiento? Debo ser enfático en esto. No se ha modificado la zona de amortiguamiento de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nazca. Lo que se redelimitó es el área que está fuera del polígono inscrito en la lista del Patrimonio Mundial y fuera de la zona de amortiguamiento. El Ministerio de Cultura no coordinó previamente con UNESCO antes de la emisión de la resolución viceministerial 128 porque no existía un mandato legal de hacerlo. La comunicación o aprobación al Comité del Patrimonio Mundial solo es requerida cuando se propone una modificación formal al límite inscrito o a su zona de amortiguamiento. Como este no es el caso, no correspondía coordinar previamente con UNESCO. Debo subrayar que el Ministerio de Cultura es plenamente respetuoso de la Convención del Patrimonio Mundial de 72. Por ello, cualquier decisión que implique un impacto directo en un bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial o en su zona de amortiguamiento debe ser previamente consultado con UNESCO. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿Puede usted, señor Ministro de Cultura, confirmar o descartar la existencia de yacimientos mineros informales o ilegales dentro del área de la Reserva Arqueológica de Nazca? De existir estos yacimientos, ¿qué acciones legales han iniciado para proteger el patrimonio cultural de Nazca? No puedo descartar ni afirmar la existencia de yacimientos mineros informales o ilegales
dentro del polígono de la Reserva Arqueológica de las líneas y geoglifos de Nazca, habida cuenta que no es competencia del Ministerio de Cultura abocarse a temas de minería, sean formales o informales. Sin perjuicio de ello, quiero resaltar que cuando el Ministerio de Cultura constata alguna afectación al patrimonio cultural de la nación, actúa con determinación, iniciando el procedimiento administrativo sancionador correspondiente y, de ser el caso, presenta la denuncia penal ante el Ministerio Público. El Ministerio de Cultura reitera el compromiso del Estado peruano con la defensa y salvaguarda de su legado cultural. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Es cierto que el Ministerio de Cultura, en septiembre del año 2024, envió un informe al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en el que calificó a la reserva de Nazca como la zona más afectada por la minería ilegal? En los 2.400 kilómetros que ya no forman parte de la reserva de Nazca, ¿existen yacimientos mineros en actividad? ¿Fue la presencia de estos yacimientos uno de los motivos para reducir en poco menos del 50% del área de la reserva? Sobre el documento que se menciona, con la hoja de elevación 7-2025-SG/MC, la Secretaría General de la Cartera Ministerial a mi cargo informó que, luego de efectuadas las consultas que han sido atendidas por la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, el Ministerio de Cultura no ha emitido documento alguno en el periodo indicado al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. De otro lado, reitero que no es competencia del Ministerio de Cultura las actividades relacionadas al sector minero, por lo que no puedo descartar ni afirmar la existencia de yacimientos que refieren. Asimismo, destaco que la presencia de yacimientos mineros formará parte de los criterios que sustentan. Repito, por favor. Asimismo, descarto que la presencia de yacimientos mineros formara parte de los criterios que sustentaron la resolución 128, toda vez que ésta se basó exclusivamente en criterios técnicos. Nosotros, al momento que redelimitamos un polígono arqueológico, no tomamos en cuenta sino únicamente la existencia de patrimonio cultural, únicamente. Y la redelimitación, en este caso puntual, de este gran polígono, únicamente consideró un criterio arqueológico. Siguiente pregunta. Pregunta número 13. ¿Es cierto que el Plan Anual de Estímulos que promueve cada año el cine y audiovisual peruano tiene un presupuesto de 29.355.000 soles? De ser o no ser así, explique la programación de ejecución presupuestal de este punto. El presupuesto para la ejecución del plan de estímulos para el fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual para el año 2025 es de más de 30 millones. Esto de conformidad con el artículo 9 del decreto de urgencia 022-2019. La programación para la ejecución presupuestal es la siguiente: una primera convocatoria con más de 20 millones, una segunda convocatoria de más de 3 millones, una tercera convocatoria de más de 4 millones y los gastos operativos, y estos suman el total de lo que es un poco más de 30 millones. Siguiente pregunta. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las razones técnicas por las que no se ha convocado al concurso de Plan Anual de Estímulos que promueve el cine y audiovisual? Sí se han convocado mediante resolución directoral 408-2025-DGIA. Se aprobaron las bases de la primera convocatoria correspondiente a 6 líneas de estímulos económicos. De acuerdo con el Plan de Estímulos Económicos para el Fomento de las Actividades Cinematográficas y Audiovisuales 2025, aprobado mediante resolución ministerial 136, el monto asignado para las 6 líneas de estímulos económicos que forma parte de la primera convocatoria es de más de 20 millones de soles. Siguiente pregunta. Última pregunta. Pregunta número 15. ¿Existe una planificación para la promoción del cine y audiovisual por parte del Ministerio de Cultura? De ser así, desarrolle y presente los resultados en los últimos 5 años y la proyección al 2026.
Lo que existe desde el año 2021 es un plan de estímulos para el fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual, que a la fecha contiene un total de 18 líneas de estímulos económicos en el marco del decreto de urgencia 022-2019, que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual y que tiene por objeto formar de manera descentralizada su desarrollo integral, sostenido e inclusivo a través de subvenciones económicas que se materializan a través de los planes anuales de estímulos económicos y sus respectivas convocatorias. Los resultados obtenidos en el marco del mencionado decreto de urgencia desde su entrada en vigencia son los siguientes. En el 2021 hubo 1.019 postulantes, 264 beneficiarios y se asignó más de 25 millones de montos otorgados. En el 2022, 854 postulantes, 233 beneficiarios, más de 25 millones. En el 2023, 1.043 postulantes, 256 beneficiarios, más de 28 millones. En el 2024, 956 postulantes, 211 beneficiarios y más de 28 millones. Para el presente año estamos en proceso de postulación. Siguiente pregunta. Perdón. Señor relator, de lectura la primera pregunta del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 17588. Sobre la gestión y la situación de conflicto laboral en la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Pregunta número 1. ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Cultura ante las denuncias por precariedad laboral, desigualdad salarial e incumplimiento de pactos colectivos por parte de los trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco? Respecto a las medidas de mejora en condiciones laborales, preciso lo siguiente. Se ha instalado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la DS Cusco el 16 de abril de 2025. En la DS Cusco se viene realizando acciones administrativas para la adquisición y entrega de equipos de protección personal, EPPs e indumentarias por 850.000 soles. Asimismo, se están aplicando exámenes para el tema de medicina ocupacional y se ha contratado un seguro complementario de riesgo. Tengo que comunicar una buena noticia. El 20 de junio del presente año se convocará el proceso de contratación para la elaboración y supervisión del expediente técnico para la construcción del local institucional denominado AINI de la DS Cusco. Este es un requerimiento que tiene años, se está tramitando y ya estamos próximos a convocarlo. Avances en la gestión de recursos humanos para la mejora salarial. Es una prioridad en mi gestión el dotar de documentos de gestión a los órganos de la Dirección Desconcentrada de Cultura en todo el país. En razón de ello, y por primera vez en la historia de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se ha aprobado el Manual de Operaciones MOPE mediante resolución ministerial 453/2024-MC del 29 de diciembre de 2024, documento fundamental para la gestión eficiente de la entidad. Asimismo, la DS Cusco, el 22 de febrero, ha sido categorizada como una entidad tipo B mediante resolución de Secretaría General 85-225-SG/MC, con lo que adquiere autonomía funcional y administrativa. Asimismo, se ha elaborado la propuesta de manual de clasificador de cargos y el cuadro de asignación de personal provisional. A partir de su aprobación, se establecerán estructuras salariales más equitativas y transparentes. Se propone una propuesta legislativa para el financiamiento de recursos que permitan cerrar la brecha salarial. Para ello, se ha desarrollado un diagnóstico de nivelación de ingresos en el sector cultura. Sobre los pactos colectivos, en el presente año se viene desarrollando el proceso de negociación colectiva de manera regular. Durante 2024, en atención a las demandas establecidas en el pliego de reclamos, el Ministerio de Cultura ha gestionado el financiamiento necesario para mejorar las condiciones laborales y otorgar bonificaciones excepcionales a su personal conforme a lo siguiente. Con oficio
1112-2024-SG/MC del 7 de noviembre del 24, se presentó una propuesta legislativa para el financiamiento de mejoras de condiciones laborales por concepto de alimentos, movilidad y vestuario para todos los servidores del Ministerio de Cultura, incluida la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Con oficio 1145-INC-SG/MC del 19 de noviembre del 24, se presentó una propuesta legislativa para financiar una bonificación excepcional por zonificación a favor de los trabajadores, obreros y vigilantes dedicados a la conservación, restauración del Parque Arqueológico de Machu Picchu. Asimismo, con oficio 1174-2024-SG del 27 de noviembre del 24, se presentó 4 propuestas legislativas ante el Congreso de la República, que son las siguientes: incremento de beneficio extraordinario, nombramiento de artistas especializados en los elencos nacionales, nombramiento del personal del Decreto Legislativo 276, exoneración de las normas de autoridad presupuestal para el concurso público de plazas vacantes y presupuestadas a favor de los elencos nacionales. Con oficio 1189-2024-SG, de fecha 29 de noviembre de 24, se presentó una propuesta legislativa para financiar una bonificación excepcional a favor de los servidores del Decreto Legislativo 276, 728 y CAS del Ministerio de Cultura, que incluye evidentemente a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Se presentó adicionalmente demandas ante el MEF para solicitar presupuesto suficiente para el fortalecimiento de la Dirección Desconcentrada de Cultura para la protección de sitios arqueológicos y de patrimonio cultural. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué acciones ha implementado su despacho para garantizar un proceso justo de homologación salarial entre los trabajadores técnicos y los funcionarios de confianza? Desde el año 2024, esta gestión ha presentado las propuestas legislativas referidas en la pregunta anterior, a fin de mejorar las condiciones laborales del personal. Asimismo, se está elaborando una propuesta normativa de homologación salarial para el personal CAS de la entidad, incluida la ADS Cusco, como estrategia integral para cerrar las brechas existentes en el sector. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Por qué no se ha cumplido con la construcción de una sede institucional para la Dirección Desconcentrada Cusco en el terreno de Huáscar, pese a existir el compromiso desde hace más de una década? El proyecto de inversión, mejoramiento de los servicios culturales, del patrimonio histórico y cultural en Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ha sido declarado vigente desde el año 2015, ha sido retomado a finales del año pasado, encontrándose en convocatoria el proceso de contratación para la elaboración y supervisión del expediente técnico del local institucional. Reafirmamos nuestro compromiso de dotar a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco de una sede institucional moderna y adecuada. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las razones que sustentan la falta de implementación de la resolución número 520-2023-MC, que declara en reorganización administrativa la Dirección Desconcentrada Cusco para evaluar integralmente sus procesos críticos y asegurar un funcionamiento eficaz, eficiente y mejorar la calidad de los servicios? La implementación de la resolución ministerial 520-2023-MC, que dispone la reorganización administrativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se encuentra en marcha. Tal es así que, por primera vez en la historia de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se ha aprobado el Manual de Operaciones MOPE mediante resolución ministerial 453-2024-MC del 29 de diciembre de 2024, documento fundamental para la gestión eficiente de la entidad. Asimismo, la ADS Cusco, el 22 de febrero, ha sido categorizada como una entidad tipo B mediante resolución de Secretaría General 85-2025-SG/MC, con lo que adquiere autonomía funcional y administrativa. Se ha elaborado la propuesta de
manual de clasificador de cargos y el cuadro de asignación de personal. A partir de su aprobación se establecerán estructuras salariales más equitativas. Esta reorganización representa nuestro compromiso institucional con la modernización, la transparencia y la mejora continua en la gestión pública. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuáles han sido los criterios y procedimientos seguidos por su despacho para designar al actual encargado de la Dirección Desconcentrada Cusco? ¿Considera usted que su designado satisface las necesidades de gestión cultural y administrativa que requiere una región tan estratégica como Cusco en términos patrimoniales, turísticos y sociales? ¿Tiene conocimiento de que la ausencia de un titular con capacidad resolutiva ha generado retrasos en proyectos clave como la construcción del local institucional en Huáscar o la implementación de la reorganización estructural establecida en la Resolución Directorial Nacional número 520-2023 de GPC? La encargatura del actual director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se ha realizado en cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de clasificador de cargos del Ministerio de Cultura, concordante con lo establecido en la Ley de Unidad. Respecto al procedimiento aplicado, la referida encargatura se encuentra regulada por reglamento del Decreto Legislativo 1057, quien habilita la asignación temporal de funciones directivas. Debo afirmar enfáticamente que la encargatura como director atribuye a esta persona de las mismas funciones que un director designado. Asimismo, también debo anunciar que en los próximos días se designará un nuevo director en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Por qué no se ha designado hasta la fecha a un director titular con capacidad plena? ¿Qué acciones concretas tomará su despacho y en qué plazos para garantizar que se designe a un nuevo director titular de la Dirección Desconcentrada Cusco con la experiencia, autonomía y respaldo político necesarios para atender las demandas sociales, laborales y patrimoniales de la región? Como lo referí en la pregunta anterior, en los próximos días se designará un nuevo director en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál es el plan del Ministerio para garantizar la realización del Inti Raymi en medio de la actual crisis laboral y evitar que se vean afectados los servicios culturales y turísticos? La realización y puesta en escena del Inti Raymi está a cargo de la Empresa Municipal de Festejos de Cusco, EMUFEC, dependencia de la Municipalidad Provincial de Cusco. El Ministerio de Cultura, por intermedio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, viene realizando las coordinaciones necesarias con la Municipalidad Provincial de Cusco para prestar el apoyo necesario dentro del ámbito competencial para la realización del Inti Raymi en Cusco. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Qué acciones concretas ha tomado para garantizar un diálogo real y sostenido con el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cusco? Se ha establecido un diálogo directo y permanente con los sindicatos de trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Entre las acciones que hemos tomado, destaco las siguientes. Se ha instalado una mesa de negociación colectiva descentralizada el 19 de marzo de 2025 para abordar las principales demandas sindicales contenidas en su pliego de reclamos. También se le da asistencia técnica especializada para atender de manera diferenciada los aspectos presupuestales, administrativos, laborales y en materia de seguridad y salud en el trabajo a partir de la categorización como entidad tipo B. Se han hecho visitas in situ y reuniones descentralizadas realizadas por funcionarios de nivel central que han permitido recoger directamente las preocupaciones de los trabajadores y garantizar una escucha activa desde la sede central. Asimismo, hemos hecho seguimiento a los compromisos institucionales asumidos en los espacios de diálogo orientados a la mejora de condiciones laborales, al respecto de los derechos colectivos y al fortalecimiento de las capacidades del personal de la ADS Cusco.
Siguiente pregunta. Sobre responsabilidad del Ministerio de Cultura frente a la protección de los pueblos indígenas. Pregunta número 9. ¿Qué acciones está desarrollando su sector para garantizar que en el Censo Nacional a realizarse en el presente año se incluya de forma adecuada y obligatoria la pregunta de autoidentificación étnica, ello con la finalidad de conocer la realidad de población indígena y de sus territorios? La Comisión de Censos del INEI, de la cual forma parte el Ministerio de Cultura, aprobó por unanimidad mantener en el 2025 las preguntas de autoidentificación étnica y lengua materna en la cédula censal. El sector cultura participó activamente en 11 sesiones del Comité Técnico sobre Estadísticas de Etnicidad. Las organizaciones indígenas nacionales revisaron y validaron las preguntas de autoidentificación étnica y lengua materna en un espacio de diálogo propiciado por el Ministerio de Cultura en coordinación con el INEI. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Cuál es la posición institucional de su sector respecto a la protección de los piasi? Ello en el marco de ataques y sectores que proponen desconocer su existencia e impulsar el ingreso a sus territorios. El Estado peruano tiene la obligación de respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política, así como la Ley 28736, Ley PIASI, y así como la normativa internacional. El Ministerio de Cultura ratifica el respeto al ordenamiento jurídico vigente. En razón de ello, por intermedio del Viceministerio de Interculturalidad, se ejecutan acciones de protección a favor de los PIASI. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿Qué medidas concretas se vienen ejecutando para salvaguardar su existencia, su derecho a la no intervención y evitar su desaparición? A la fecha existen 19 puestos de control y vigilancia, los mismos que coordinan la protección de 8 reservas, 6 indígenas y 2 territoriales. Para el presente año se triplicó el presupuesto para la protección de los PIASI, que permitirán ejecutar las siguientes acciones: refacción de 9 puestos de control y vigilancia, elaboración de un proyecto de inversión para la construcción de puestos, saneamiento físico legal de los 19 predios donde se ubican los puestos de control, 600 patrullajes terrestres y fluviales con participación intersectorial, 3 planes de protección aprobados. Asimismo, el Ministerio de Cultura gestiona 5 solicitudes de reservas indígenas mediante el seguimiento de los procesos de categorización de reservas. Estas medidas refuerzan la presencia preventiva del Estado. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Cuál es el nivel de avance en la aprobación de la Política Nacional de los Pueblos Indígenas u Originarios y cuál ha sido la metodología de diálogo y participación que se viene aplicando con los pueblos indígenas para asegurar su carácter vinculante y culturalmente pertinente? La Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios representa la política nacional con mayor nivel de participación ciudadana en la historia del país. Nos encontramos próximos a iniciar la etapa de publicidad del proceso de consulta previa de la referida política, la misma que se realizará el 17 de junio del presente. Durante los meses de julio y agosto del presente año se realizará la etapa informativa que contempla 6 talleres macrorregionales distribuidos entre Moquegua, Cusco, Chiclayo, Ayacucho, Pasco e Iquitos. La metodología empleada en la formulación de la referida política ha sido la siguiente. En el año 2022 se realizaron 4 talleres macrorregionales. En el año 2023 se realizaron 4 reuniones de trabajo entre el Ministerio de Cultura y las organizaciones respectivas. En el año 2024 se realizaron también 3 espacios de diálogo intercultural con la participación de 33 entidades públicas, CEPLAN y organizaciones indígenas, donde se identificaron más de 120 objetivos públicos, indicadores y logros esperados para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. Siguiente pregunta. Pregunta número 13.
¿cuántos procesos de consulta previa se han desarrollado entre los años 2023 y 2025? ¿Y qué acciones ha adoptado su sector para garantizar el respeto al derecho a la participación libre, previa e informada de los pueblos indígenas en dichos procesos? Entre los años 2023 y 2025 se han concluido 34 procesos de consultas previas. En el 2023, 7, 2024, 15. Las acciones adoptadas son las siguientes: asistencia a las entidades públicas para identificar medidas administrativas de los pueblos indígenas que deberían ser consultados, capacitación a los pueblos indígenas sobre el derecho y el proceso de consulta previa y sus etapas, acompañamiento a los procesos de consulta previa, brindando asistencia técnica a las entidades promotoras y a los pueblos indígenas, asegurando la participación de las poblaciones indígenas u originarias. Siguiente pregunta. Pregunta número 14. ¿Cuál es el estado actual del procedimiento para la creación de la Reserva Indígena Yabari Mirim y qué medidas ha adoptado su sector para asegurar su pronta aprobación y la protección efectiva del territorio solicitado? Los procesos de categorización de una reserva tienen 3 etapas de estudio, las mismas que son: primero, la calificación favorable del Ministerio de Cultura, luego el estudio previo de reconocimiento y finalmente el estudio adicional de categorización. La categorización de la reserva mencionada se encuentra en la etapa final del proceso de categorización al haberse culminado el estudio adicional de categorización. Para la primera quincena de julio del presente año se convocará a la comisión multisectorial encargada de aprobar el estudio adicional de categorización. Siguiente pregunta. Reducción del área de protección de las líneas de Nazca. Pregunta número 15. Considerando que recientemente su ministerio emitió la cuestionada resolución viceministerial número 128/2025, mediante la cual se actualiza el área y plano perimétrico que declara como reserva arqueológica las líneas y geoglifos de Nazca, reduciéndose aproximadamente a 3.235,94 kilómetros cuadrados de los más de 5.600 kilómetros cuadrados contenidos en la Resolución Directorial Nacional 654 INC, explique y sustente cuáles son los documentos técnicos que avalan esta reducción drástica y cuál es la proporción del territorio originalmente trazado que es abarcado y cubierto in situ por los estudios arqueológicos, topográficos o científicos de los cuales han recurrido. Como desarrollé en la primera pregunta, una de las conclusiones del informe final del grupo de trabajo creado mediante resolución ministerial 267-2019-MC del 2 de julio de 2019, destinado a actualizar y regular el ámbito de las zonas establecidas en el sistema de gestión del patrimonio cultural en el territorio de Nazca y Palpa, destaca que el plano del año de 1994 fue elaborado sin los criterios considerados actualmente por el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro previo, y que, en consecuencia, se debe proponer el replanteo de las redelimitaciones de las áreas arqueológicas incluidas al interior de esta gran poligonal de Nazca y Palpa en base a la nueva dinámica del territorio. Asimismo, mediante resolución 77-2024 del Ministerio de Cultura, se sustenta el informe 417 y se menciona que la delimitación de la extensa área que confina la Reserva Arqueológica de Líneas y Geoglifos de Nazca fue elaborada estrictamente en gabinete y en ese sentido no refleja la aplicación de estándares catastrales ni de criterios de delimitación arqueológica con vocación de saneamiento que en la actualidad se emplean, lo cual desde luego impide que se realice la inscripción de los registros en los predios de SUNAR. Asimismo, la modificación de la poligonal de la Reserva de las Líneas y Geoglifos de Nazca no significó que se haya afectado el bien perteneciente e inscrito a la lista de Patrimonio de la Humanidad. El sustento técnico de la resolución viceministerial 128 es el informe 708 de la Dirección Desconcentrada de Cultura DICA, elaborado por el arqueólogo Yoli Isla,
responsables del sistema de gestión para el patrimonio cultural del territorio de Nazca y Palpa, y adicionalmente los informes de la Dirección de Sitios de Patrimonio Mundial. Adicionalmente a esto, también se refiere una larga lista de estudios arqueológicos que datan desde 2006 para adelante, que sustentan técnicamente. Respecto al sustento legal, esta medida se amparó en el artículo 7 de la Ley 29565, que es la ley de creación del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene la facultad de redelimitar el patrimonio cultural y el funcionario que está facultado para esta acción es la viceministra de Patrimonio Cultural. Y también debo precisar que al día de hoy se ha retornado a la reserva, al polígono aprobado en el año 2004. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. Según diversos especialistas, los estudios sustentatorios son limitados territorial y presupuestariamente, por lo cual usted ha anunciado que invitará a reuniones técnicas para la debida socialización de los informes que respaldan la decisión. ¿Por qué recién emitida la norma usted anuncia reuniones o sesiones técnicas cuando lo que correspondía era que de manera democrática y transparente se convoque a consulta a los colegios profesionales y expertos antes de dejar en desprotección tamaño territorio? Debo ser enfático en precisar que la resolución viceministerial 128-2025 no desprotegió ni afectó el área inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad ni su zona de amortiguamiento. Asimismo, no existe una obligación legal de someter a consulta la propuesta de modificación del polígono de una reserva arqueológica, dado que se trata de una función inherente y exclusiva al Ministerio de Cultura. Sin embargo, reconocemos que hubiese sido una buena práctica administrativa abrir un espacio de diálogo más amplio con la comunidad académica, las autoridades locales y la ciudadanía, como se ha dispuesto en la resolución viceministerial 134-2025, se ratifica que cualquier acción, coincidencia en la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nazca se debe socializar con los actores prioritarios para la gestión del mencionado territorio. El Ministerio de Cultura reitera el compromiso del Estado peruano con la defensa y salvaguarda de su legado cultural. Siguiente pregunta. Pregunta número 17. Usted ha anunciado que el Ministerio de Cultura recién va a proponer la creación de un nuevo órgano ejecutor para gestionar la conservación del sitio. ¿Cuál era la urgencia de reducir el 42% del territorio de la reserva de Nazca si primero no se había resuelto la instancia adecuada de conservación, si se considera que ya era una crítica conocida de la comunidad científica que la Dirección Desconcentrada de Cultura ICA no funcionaba, lo que profundiza aún más la situación de riesgo de esta reserva arqueológica? No se desprotegió, no se afectó ni se modificó el área inscrita en la lista de Patrimonio Mundial, ni tampoco su zona de amortiguamiento. La decisión de modificar el polígono de la Reserva Arqueológica de Líneas y Geoglifos de Nazca es una decisión técnica, científica y legal, sustentada conforme a lo previamente expuesto, para garantizar una mejor gestión del patrimonio cultural. Se viene impulsando la creación de la unidad ejecutora Nazca con la finalidad de contar con el marco presupuestal y organizacional necesario para la mejor gestión del territorio de la Reserva Arqueológica de Nazca. Siguiente pregunta. Pregunta número 18. Según la información del Observatorio de Minería Informal y el Colegio de Arqueólogos del Perú, existen en la zona invasiones, actividades ilícitas y minería informal. ¿Usted es consciente de que la reducción de más del tercio del territorio original de la Reserva de Paracas que ha aprobado se está dejando un amplio margen de espacio para el avance a las economías ilegales y que ello puede impactar directamente el reducido espacio del polígono de Nazca? Debo aclarar que el Ministerio de Cultura no ha emitido ningún acto resolutivo sobre Paracas.
Respecto al polígono de la Reserva Arqueológica de las Líneas de Nazca, reitero que no es competencia del Ministerio de Cultura abocarse a temas de minería, sean estos actividades formales o informales. Sin perjuicio de ello, nuestra gestión está ejecutando medidas firmes y coordinadas para garantizar la protección efectiva del área del polígono de la Reserva Arqueológica de Líneas y Geoglifos de Nazca. Dentro de estas actividades se están realizando, por ejemplo, el trabajo articulado de la Dirección del Consejo de Cultura de ICA, la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura y la Fiscalía de Prevención del Delito para realizar operativos de prevención frente a afectaciones al patrimonio cultural. Asimismo, se ha presentado una propuesta de modificación del Código Penal que implica como un agravante el hecho de que se afecte un bien integrante del patrimonio de la humanidad. Y también se está impulsando la creación de una ejecutora Nazca. Siguiente pregunta. Pregunta número 19. Adicionalmente, el OMI ha señalado que en el área excluida existen 57 concesiones tituladas y 165 petitorios mineros. A ello se suma que se han realizado al menos 58 nuevos petitorios ante el INGEMET, con la emisión de una cuestionada normativa. ¿Nos puede asegurar que usted ni el Gobierno han cedido a presiones de la minería informal que opera en la región? ¿Se hace usted responsable política y legalmente si el espacio se convierte a futuro como una zona donde se consolidan las economías ilegales? No hemos recibido ninguna presión de actores formales o informales para delimitar el polígono. Reafirmo acá el compromiso del Poder Ejecutivo de la lucha frontal contra la minería ilegal, bajo el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas, así como el compromiso del Estado peruano con la defensa y salvaguarda de su legado cultural. Siguiente pregunta. En relación con la falta de atención del complejo arqueológico del Gran Pajatén y el Gran Zaposoa, San Martín. Pregunta número 20. ¿Cuál es la razón por la que el Ministerio de Cultura no ha priorizado la puesta en valor del complejo arqueológico Gran Pajatén, a pesar de tratarse de un sitio de alto valor cultural y natural, ubicado dentro de un área natural protegida con potencial para ser postulado como patrimonio mixto ante la UNESCO? El Parque Nacional del Río Abiseo está inscrito como Patrimonio Mundial en la categoría puntual de Patrimonio Mixto. Dicho esto, se ha priorizado la puesta en valor de la zona arqueológica monumental Ciudad y Fortaleza del Gran Pajatén, habiendo concluido con su saneamiento físico legal en el 2024. En febrero de 2025 se registró en el Banco de Inversiones la idea de proyecto creación del servicio de interpretación cultural en el sitio arqueológico Gran Pajatén, con un monto estimado de inversión de 45.5 millones de soles. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el perfil y su aprobación está prevista para octubre de este año. En paralelo, a través de la Dirección del Consejo de Cultura de San Martín, se continúa con la implementación del plan de manejo del componente cultural del Parque Nacional Río Abiseo, aprobado con resolución ministerial 175-2021. Siguiente pregunta. Pregunta número 21. ¿Por qué motivo se ha dilatado la firma del convenio entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de San Martín, a pesar de los compromisos previos para trabajar conjuntamente en la recuperación y promoción del Gran Pajatén? La propuesta de convenio específico contempla 3 instituciones: el Gobierno Regional de San Martín, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura ha remitido formalmente a CERNAM la propuesta de convenio y nos encontramos a la espera de su opinión favorable para continuar con la suscripción. Este convenio permitirá articular esfuerzos en conservación, investigación, interpretación cultural y educación patrimonial vinculada al Gran Pajatén. Siguiente pregunta. Pregunta número 22. ¿Qué planes concretos de intervención tiene el Ministerio para el Gran Pajatén durante el presente y el próximo año fiscal? ¿Con qué presupuesto cuenta su sector para estas acciones y qué nivel de ejecución ha tenido hasta la fecha?
En julio del presente año se realizará el monitoreo de conservación de los sitios arqueológicos, así como la recolección de información para la elaboración del expediente del Programa de Investigación Arqueológica Río Viseo, a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín. Para el año 2025 se cuenta con una asignación de 278.000 soles para la conservación y transmisión del patrimonio cultural destinada a actividades prioritarias, entre ellas las siguientes: colocación de una nueva señalética y 23 paneles informativos, identificación y registro del camino prehispánico de Gran Pajatén, mejoramiento del sendero, elaboración de la propuesta del expediente técnico para el proyecto de investigación arqueológica y conservación en el Parque Nacional Río Viseo. Siguiente pregunta. Pregunta número 23. ¿Por qué no se ha iniciado un plan piloto de acceso regulado, conservación y puesta en valor del Gran Pajatén, considerando que ya existen propuestas técnicas viables y una coordinación preliminar con organizaciones como World Monuments Fund? La idea de proyecto, creación del Servicio de Interpretación Cultural en el sitio arqueológico de Gran Pajatén, con un monto estimado de 45.5 millones mencionado anteriormente, cuenta con los siguientes componentes: infraestructura en el sitio arqueológico, equipamiento inmobiliario, capacidad de gestión y acciones de sensibilización. Considerando lo antes expuesto, precisamos que se está contemplando acciones para dar inicio a la puesta en valor del sitio. El acceso regulado se dará posteriormente a la culminación de la puesta en valor. Se viene coordinando con la World Monument Fund sobre propuestas de investigación, conservación y difusión. Siguiente pregunta. Pregunta número 24. ¿Cuál es el estado actual del complejo arqueológico Gran Zaposoa? ¿Qué acciones de protección, inventario, investigación o conservación ha implementado el Ministerio en ese sitio durante los últimos 5 años? Dada la complejidad geográfica y de acceso al complejo arqueológico Gran Zaposoa, está programada una visita técnica para julio del presente año, con la participación de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura, con el fin de acopiar la información pertinente. En paralelo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín ha venido impulsando acciones orientadas a la sensibilización y difusión del patrimonio del sitio, como parte de su estrategia permanente de protección del patrimonio arqueológico. Siguiente pregunta. Pregunta número 26. ¿Qué coordinaciones mantiene el Ministerio con la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín para intervenir en zonas de difícil acceso como el Gran Pajatén y el Gran Zaposoa, donde el abandono aumenta el riesgo de deterioro patrimonial? Pregunta número 25. ¿Qué coordinación mantiene el Ministerio con la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín para intervenir en zonas de difícil acceso como el Gran Pajatén y el Gran Zaposoa, donde el abandono aumenta el riesgo de deterioro patrimonial? ¿Qué acciones ha emprendido el Ministerio para promover una agenda de inversión pública, cooperación internacional o alianzas públicas privadas orientadas a la valorización del patrimonio arqueológico en la Amazonía? El Ministerio de Cultura mantiene una articulación estrecha y continua a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín con el CERNAM, el gobierno regional y los gobiernos locales, tanto en aspectos técnicos como en la participación en mesas de trabajo descentralizadas. Además, se participa activamente en el proyecto de mejoramiento de los servicios de información de la zonificación ecológica y económica de las 10 provincias de la región San Martín, promovido por la Autoridad Regional Ambiental, cuya finalidad es consolidar la base técnica que permitirá intervenciones sostenibles en áreas como el complejo arqueológico del Gran Zaposoa. Siguiente y última pregunta. Última pregunta, pregunta número 26. ¿Qué otras estrategias concretas tiene el Ministerio de Cultura para prevenir el saqueo, la pérdida y el deterioro de sitios arqueológicos amazónicos, especialmente aquellos ubicados en ecosistemas frágiles o con escasa presencia estatal? El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín, implementa una estrategia integral de protección basada en 4 pilares: educación patrimonial,
vigilancia comunitaria, fortalecimiento de capacidades locales y participación ciudadana. Entre las principales iniciativas desarrolladas destacan defensores del patrimonio cultural, educación patrimonial, patrimonio limpio y activo y el programa Revalorando, las cuales promueven una cultura de respeto y apropiación del patrimonio desde la comunidad. Estas acciones no solo previenen el saqueo o la pérdida de patrimonio, sino que consolidan una estructura social comprometida con su defensa, especialmente en territorios de alta vulnerabilidad como la Amazonía peruana. Habiendo concluido el ministro de Cultura con absolver los 3 pliegos interpelatorios, vamos a suspender por breve término la sesión. Ha concluido entonces la participación del ministro.